Buenas tardes amigos, les doy la bienvenida. En esta oportunidad vamos a recibir a una amiga, una invitada muy especial, que es de aquí, de Argentina, pero actualmente reside en España. Ella es Lorena Echeverry, pero es más conocida por nosotros como Mariposa Índigo Orión. Hoy, en esta tarde, nos va a contar cómo fue su comienzo, cómo es su historia de despertar junto a los ángeles. Los invito a conocerla. Ella es canalizadora, medium, creadora de metodologías cuánticas como la constelación álmica y LECMI, metodología de desbloqueo integral cuántico, entre otras cosas que realiza. Bienvenida, Lorena. Esta es tu Hola, casa. Hola, Mariel, ¿cómo estás? Y desde ya, muchísimas gracias por esta gran invitación que me haces a tu casa y gracias. Bueno, Lorena, la invitación del día de hoy es Ujú. para que la gente, nuestros amigos de este canal Reino de Ángeles, pueda conocer cómo fue que comenzaste este despertar. Te conozco hace ya tiempo y tu historia realmente me impactó. Por eso me gustaría que nos contaras, nos compartieras ese momento. Bueno, em, principalmente es como que yo vivía la vida, digo yo, la separo en la vida ciudadana de la vida espiritual, ¿no? Eh, Era estudiante universitaria en ese momento, tenía 24, 25 años. Si bien en mi infancia se habían dado diferentes circunstancias, este evento que es el que tú comentas, es el que realmente sacudió mi vida y hizo un antes y un después. Bueno, ya conocemos todos cómo está la Argentina a nivel seguridad y en un momento dado fui a la casa de una amiga, de una compañera de la universidad, en Morón. Yo vivía en la ciudad de Aedo y ella estaba en la ciudad de Morón. Y bueno, y me iba a estudiar una materia que tenía que rendir. Estábamos en primero, segundo años de la universidad. Y estando en la casa, en un chalet muy lindo que los padres de ella tenían ahí en la ciudad, empezaron a entrar ladrones, ¿sí? A un nivel de casi 10 ladrones. Nosotros éramos tres mujeres, eh, adolescentes, jóvenes, y estaba la mamá de estas chicas, ¿no? Y, y bueno, con las circunstancias de que estos ladrones nos iban llevando a diferentes habitaciones del primer piso, golpeándonos, diciéndonos que nos iban a matar, que querían el dinero, que nos iban a violar. Realmente pasamos 2 horas de muchísimo terror. Y yo lo que hacía en ese momento, lo único que sabía hacer o se me ocurrió hacer era cerrar los ojos y rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Y así, como si fuera un mandala constantemente, un Padre Nuestro, un Ave María, un Padre Nuestro, un Ave María, era lo único que podía hacer, lo que más o menos me tranquilizaba. Cerraba los ojos, no quería ver a nadie, porque encima estaban descapuchados. Eh, Nos ponían las itacas en la cabeza, nos gatillaban. Bueno, fue una experiencia muy traumática, ¿no? Y en un momento nos llevaron a todas arriba en la habitación en suite, le volvieron a pegar a la madre de mi compañera y nos encerraron en el baño de esa habitación. Era de 2 pisos la casa, ellos bajan, seguían rompiendo cosas, rompiendo muebles, buscando dinero. Y en un momento la mamá de las chicas abre la puerta que le habían sacado el picaporte
con unas tijeras que había en el mueble del baño, abre esa puerta y ahí es que podemos salir y dicen, bueno, vamos a salir afuera. En el transcurso de salir por la ventana había que recorrer toda una L, ¿sí? Para poder saltar del primer piso al garito de gas que había y de ahí al suelo, cruzar el jardín y poder saltar a la casa del vecino. Todo ese experimento teníamos que hacer. Y ellas fueron saliendo y yo era como que me quedaba atrás porque decía, pero los ladrones todavía siguen estando dentro de la casa, siguen estando en la parte de abajo y que nos pueden ver porque era todo vidrio la casa, ¿no? Entonces fui la última en salir y salí con todo mi cuerpo y claro, yo no conocía qué era lo que había del otro lado, entonces puse mi pie de esta manera, justo así, y salí con todo el envión del cuerpo, y es decir, que esta parte que era la pequeñita que salía de la pared, no sostuvo mi pie y me caí al vacío, de este primer piso al vacío. En el transcurso que estoy cayéndome en este vacío, veo la proyección de cómo me caigo en el suelo y siento en mis oídos el romperse mis huesos, ¿sí? Y cuando veo todo eso, yo pienso en Jesús y empiezo en mi abuelo, que en ese momento no es, que había fallecido. Y cuando termino de ver todo eso y pedir por favor que me ayuden, un golpe enorme y muy fuerte me dieron de la nada. Imagínense que yo estoy cayendo boca para abajo, mi cuerpo estaba todo cayendo, un golpe muy fuerte, así como un tuc de la nada, del aire, me dan y regreso a la habitación a 1 metro de distancia de la ventana que yo había querido salir. Es decir, me tiraron adentro de la habitación. Ese golpe me volvió hacia ese momento. Entonces, si antes estaba temblando por los ladrones, Por los después ladrones. de ver esa situación, mi cuerpo temblaba aún más. Es más, te lo estoy contando y siento un temblor adentro increíble. Sí, Y Lorena, me doy dije, cuenta que esto que viviste fue algo totalmente extraordinario. Y yo creo que cuando uno hace ese recuerdo, realmente revive la situación. sí, Ahora hay algo que en este relato tuyo contás, porque nosotros nos referimos a los ángeles. Si vos ujú, antes de esto los habías considerado, ¿no? Porque hablas de que en realidad solamente, o sea, solamente no, es importante que pasó por tu mente, por tu corazón, pedir ayuda, asistencia espiritual en ese momento. Eso es algo creo que clave mm, en todo el suceso, ¿no? sí. Lo clave era que yo hasta ese momento no conocía Los Ángeles. Ah, impresionante. Eh, yo, en ese momento estaba bautizada nada más. Y lo único que conocía era justamente rezar el Padre Nuevo, Nuestro y el Ave María. No conocía ni siquiera rezar un rosario. Entonces era lo Lorena, único. yo te estoy como que te estoy viendo en esa situación parada enfrente de la ventana, em, con recién regresando de esa experiencia y qué se te pasó por tu mente en ese momento. ¿Qué sentías vos físicamente? En ese momento pensar, todavía tenía que pensar en que tenía que escapar.
La única diferencia era que en ese momento tenía una fuerza sobrehumana en mí, una fuerza que nunca la volví a sentir. Es decir, que yo después volví a salir por la ventana y ahí es donde miro, donde tenía que pisar el pie, y ahí es donde cambio mi postura y vuelvo y salgo y recorro toda esa L que tenía que recorrer, salto, recorro el jardín y cuando voy a la medianera a saltar para el otro lado, habían como 4 metros de distancia que los salto sin ningún problema. Y es más, en ese momento, 25 años con un cuerpo delgado, es que recibo en mi pecho a la mamá de las chicas, porque era más menudita que yo todavía, y recuerdo que recibí sus rodillas en mi pecho, ¿sí? Y tenía muchísima fuerza para poder agarrarla. Eso es la sensación que me quedó muchísima energía. No podía entender. Luego en mí quedó el shock de todo esto, más que el shock del evento traumático que eran los ladrones, ¿no? Y No, es realmente excepcional, fuerte, conmovedor. Hay muchos elementos en todo lo que contás que a veces lo hemos escuchado también en las historias sobre todo de mamás que en determinados momentos de peligro salvan a sus hijos y sienten esa fuerza sobrenatural, sí. o de apariciones de ángeles que, como en tu caso, también salvan a otras personas. Ahora me O llama la los bebés, atención, o o los a los bebés que se bebés, a los caen niños. de los edificios. Yo después me conecté con eso, porque estuve averiguando qué era lo que me había pasado. Y lo que sí entendía era que verdaderamente había algo, que este Dios que yo recién estaba comenzando a descubrir, ¿no? Verdaderamente estaba y lo que no me podía permitir era absolutamente ninguna duda de su existencia. Ese fue como el aprendizaje. Y después, lo que sí me vino a la mente era que me habían salvado, ¿m? Porque cualquier persona se podría haber muerto en mi lugar. Y lo que también entendí es que si me habían salvado era porque algo importante tenía que hacer en esta realidad. Y es ahí donde comienza mi búsqueda, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Porque yo estaba estudiando para ser abogada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con todo esto? Y bueno, y ahí comenzó el camino de empezar a descubrir. Bueno, yo te agradezco muchísimo que nos hayas dado a todos la oportunidad de escucharte, de recibir esta historia tuya con tu inicio, ¿no? Y con tu propia búsqueda, que es algo que mucha gente actualmente está preguntándose y buscando esa señal distinta, ¿no? Que a lo mejor por ahí no es tan fuerte como tu experiencia, que ha sido en un marco de peligro de vida, ¿no? Pero que sí las señales están. Y vos comentabas que te cambió la vida. ¿En qué forma te cambió la vida? En lo que pensabas, vos ya dijiste hoy que empezaste a buscar. ¿En qué otras cosas empezaste a sentir distintas en vos? La percepción, eh, empiezo a empezar a observar más qué eran estas señales que aparecían, ¿no? Como te comentaba al principio, yo, si bien creía, porque yo tenía una educación, tampoco mi familia era de ir a la iglesia, pero bueno, toda mi familia era católica, entonces es lo que te van pasando, ¿no? Entonces sí,
se creían los ángeles en San Miguel y en San Rafael, que eran los que se nombraban en la familia, ¿no? Pero nada más. Después de este hecho empezaron a aparecer como plumas en mi vida, ¿no? Por todos lados, en diferentes lugares. Y es ahí donde me empecé a preguntar, ¿qué hace esta pluma aquí, en un lugar absolutamente cerrado, que no tenía la posibilidad de haber entrado, ¿no? Ni volando. Y cuando me empecé a preguntar qué pasaba, es ahí donde se empiezan a manifestar los ángeles. Y principalmente el primero que se manifiesta en mi vida es San Miguel. Y bueno, y ahí empieza una serie de enseñanzas. Él me lleva a diferentes, que después supe lo que eran, ¿no? Porque en ese momento lo experimentás, pero no le pones nombre a las Así es. cosas, que son viajes astrales, ¿no? Y él me llevaba a esos viajes astrales y me iba enseñando qué era lo que tenía que hacer. ¿Mm? Y, y una de las primeras cosas que me enseñó a hacer fue justamente limpiar el aura, porque yo también, eso no sé si lo querés hablar ahora o tal vez en otra oportunidad, durante 17 años yo llevé una entidad pegada en mi médula. Sí, y esto me trajo muchas complicaciones eh, a nivel de salud, pero él me enseñó todo esto y me conectó también con los monjes benedictinos y con San Benito. Y juntos me fueron enseñando eh, a sanar a la gente a ese nivel, al nivel áurico, a limpiar el aura y a empezar a equilibrar sus chakras. Porque me enseñaron que muchas de las personas enfermaban o se creían enfermas justamente porque sus auras estaban, digamos, contaminadas. Contaminadas, claro, ¿Mm? exactamente. Ahora, me parece, bueno, no increíble porque en realidad uno se acostumbra de que la vida te va conectando, como en el momento que nos conocimos y nos dimos cuenta que los ángeles nos estaban uniendo. Y Ujú. también quiero compartir esto con nuestros amigos de esto especial, que en un momento hablamos también, que es primero la aparición de las plumas, por un Mm, lado, que es una señal que se está dando mucho en estos días y que muchas veces dicen, bueno, sí, pero eso hay en todos lados. Y en realidad ujú, nosotros nos referimos a otra cosa. Nos referimos que aparecen plumas en lugares donde no hay ningún motivo para que estén allí, con puertas, sí. ventanas cerradas, en lugares donde vimos en el instante anterior a que esa pluma apareciera. Lugares Mm, como, bueno, a mí me ha pasado, por ejemplo, arriba de mi cama. ¿M? mm. Cuando atiendo gente, abro la puerta para despedirla y justo en el borde de la puerta aparece la pluma que yo ya sé que es un regalo de los ángeles para esa persona, ¿no? Y que Claro, la va a acompañar también como un signo de fe, ¿no? De algo más. Porque tal los cual. ángeles para muchos, bueno, ya lo saben, pero otras personas es como que todavía se están acostumbrando a esta idea de estar cerca de estos servidores de Mm. luz, están participando eh, y cumpliendo la voluntad de nuestro Padre, no está separado de esa fe original o de ese fundamento que también nos han enseñado desde chicos o desde nuestra cultura. Y cuando vos hablas de esto de limpiar el aura, sí, a mí me ha pasado también estas enseñanzas que parten de un nivel muy sutil, o sea que vos ya, a partir de que el Arcángel Miguel te pasa a buscar, que para eso nuestros maestros nos dicen que hay que cumplir pruebas de fe, para que Mm.
podamos ser guiados por estos ángeles a otros niveles de conciencia, a otros lugares, como decís vos, a través de estos viajes astrales, y te enseña a manejar esa energía sutil que todos tenemos y empezar a ser consciente. Ahí es donde nosotros, como vos en este momento me contás, empezaste a ser consciente de la energía que nos rodea, de la energía que tenemos en nosotros y que no somos conscientes de que está y que también tenemos que aprender a manejar. Y Lorena, yo sé que hay otra experiencia con estos ángeles azules que es preciosa y que también me gustaría que nos compartieras, porque trae un Bueno, mensaje para todos y para este sí, tiempo. sí. Estoy muy como emocionada. Tengo un en el Nosotros cuerpo también. Sí, es una hermoso. actividad energética enorme. Así que están aquí presentes para nosotras y para todo el resto que nos escuches. Así que esta energía de bendición y de despertar, ¿no? Eh, bueno, fueron momentos que hoy lo puedo percibir como muy gratos, pero era un torbellino de sensaciones y de emociones y también de muchas preguntas, ¿no? Eh, cuando, bueno, mi vida, si bien, como te comencé a decir, yo estaba en este mundo de de estudiar abogacía, que realmente me recibí, pero yo creo que mi parte mente, mi parte humana, mi parte material, eh, no entendía cómo aplicar esta parte espiritual a mi vida. Hoy, gracias a Dios, después de todo este tiempo, eh, pude hacer mi vida de este mundo espiritual y obviamente dejé la parte de la abogacía, que era lo que me querían decir los ángeles, que yo no entendía. Y como yo no entendía y era muy cabeza dura, porque yo pensaba que tenía que ayudar a la gente a través de mi título de abogada, me di muchos golpes, porque esto también lo logran los ángeles en el sentido de que si tu mente es tan resistente y no podés conectarte con tu parte espiritual, ellos te van a ayudar a que tropieces, porque no estás entendiendo el mensaje, como me pasaba a mí. No entendía el mensaje, pasaban los años, yo sentía una emoción de decir no hay tiempo, porque ellos me decían no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, pero no entendía para dónde tenía que ir. Entonces, como no entendía para dónde tenía que ir, viví una experiencia difícil, tan difícil que me caí en una depresión muy, muy grande. A tal punto de que quería y pensaba en perder mi vida, ¿no? Eh, y cuando estaba tan cansada de esta situación, me arrodillé en el suelo, en el medio del salón de mi casa, y le hablé a ese creador que dije que me había puesto ahí, y le pedí ayuda, porque todo lo que había hecho yo hasta ese momento no me había llevado a ningún lugar, pensaba yo, un lugar que me hiciera feliz, un lugar que pudiera entender verdaderamente lo que estaba haciendo. Entonces entendí que tenía que entregarme y es lo que hice. Me volví a entregar en alma a mi creador y le pedí ayuda. Dije, no pienso hacer más nada desde mi dirección en esta vida hasta que tú no me digas qué hacer. Y ahí me quedé dormida.
En ese quedarme dormida me vuelven a llevar a un viaje astral y empiezo a ver cómo mi cuerpo se eleva, se eleva, se eleva, pasa el techo y se eleva y se eleva y empiezo a ver la ciudad mía, ¿no? Y, y empiezo a elevarme más, cada vez más, y las luces empiezan a ser cada vez más pequeñitas. Y lo que sí me daba cuenta era que no estaba sola, que a unos 10, 15 metros míos había un alma como la mía elevándose de la misma manera. Lo que yo no veía era mi cuerpo como lo veo ahora, sino que mi cuerpo estaba rodeado de una luz azul, un azul índigo, precioso, y lo mismo veía a esos cuerpos que estaban elevándose igual que yo a esa distancia, 10, 15 metros míos, y mi pensamiento es, wow, no estoy sola, porque a 10, 15 metros míos hay alguien, ¿sí? Y nos estábamos elevando, 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 salimos del planeta Tierra, llegamos a, digamos, a la nada del universo, y cuando estamos a una situación considerable, porque yo podía ver mis pies y podía ver el planeta Tierra abajo de mis pies, llegamos arriba como si fuera una nave que tenía una luz amarilla, espléndida, y ahí nuestras cabezas tocaron esa luz, y esa luz brillante, dorada, llenó nuestros cerebros, ¿sí? Toda esta parte de esa luz dorada, ¿sí? Y ahí alguien comienza a hablarme, ¿sí? Y comienza a explicarme qué era lo que estaba sucediendo. Y me decía que en ese momento había sido tocada con la sabiduría de la fuente, ¿sí? Que era la luz dorada, y que ahora iba a ser bautizada, iba a volver a renacer en el espíritu. Entonces, desde esa luz a que íbamos todos derechitos, ¿sí? Ahora yo me veo en picada, pero todo era sumamente suave, como flotar, ¿sí? No hay vértigo, no hay velocidad, no hay absolutamente nada. Ahora yo me estaba dirigiendo cabeza hacia abajo, con mis manos en el cuerpo, y sigo mirando a mi alrededor, y todos los cuerpos de la misma manera se estaban dirigiendo hacia el planeta Tierra otra vez, de la misma manera. Entonces, cuando veo que hay de frente mío, que ya estábamos ya entrando en el planeta, veo mar, veo océano, y es ahí donde entramos, al océano, ¿sí? Todos estos cuerpos entramos al océano, nuestra luz sigue encendida, y ahora podíamos escuchar y conectarnos a los delfines, a las ballenas, que estaban en el océano y en esa parte de agua, ¿sí? Del planeta. Y ahí nos explican que ellos son los antecesores de los humanos y que están ahí justamente para ayudarnos a entrar en esta vibración elevada de una frecuencia de amor incondicional, y que estábamos conectados a ellos y a toda la naturaleza, es decir, que todo nuestro ser está conectado con el todo, con esa fuente de sabiduría que ahora nos despertaba. Y nos indican cuál es el camino y cuál es el propósito que teníamos que hacer. Entonces, después de salir del agua, nos vemos que entramos a
a la ciudad, ¿no? A una ciudad, y ahí empiezo a ver que nosotros teníamos como el corazón, el plexo solar de ese de color azul, aunque estábamos vestidos ya, veía ese color azul en nuestro plexo, en nuestro pecho, pero veía personas que no estaban con color azul, sino que tenían un color rojo, ¿sí? Esa luz era roja. Y nos indican que el propósito de cada uno era poner nuestras manos y transformar esas luces rojas en luces celestes, índigo, ¿sí? Que si venía una persona yo la podía ayudar, que si eran 2 o 3 nos teníamos que poner 3 y en triángulo. Es decir, que el que estaba al lado mío, una mano iba a poner sobre mi espalda, sobre mi hombro, y la otra la iba a extender, ¿sí? Yo con las 2 manos extendidas y los otros 2 que me acompañaban en triángulo con sus manos de afuera, ¿sí? También extendida, para poder transformar esas luces. Y que cuando había una multitud de gente, nosotros nos íbamos a multiplicar en 3, en 5, en 7, en 14, en 21, en 28, que cuanto más fuéramos y siempre en forma de triángulos, íbamos a poder transformar esas luces de ese grupo de héroes humanos que todavía tenían una actitud y una frecuencia de violencia, de odio, de maltrato, de romper, de matar no solamente personas, sino también animales. Me llama la atención esto. Tengo otras preguntas para hacerte, Lorena, porque es preciosa esta historia que has vivido, que te ha atravesado completamente, que te ha dado esta nueva vida, este nuevo renacer, como bien te dijeron. Porque en un momento, cuando a través de mi conexión con los ángeles, tengo una prueba donde estos seres con el plexo de color rojo llegan a mi habitación a través de portales que se abren y mi hijo, que en ese momento mi hijo tenía apenas 3 4 años de edad, era muy chiquito, se despierta y me dice, ahí están los de rojo, mamá. Como diciendo, cuidado que vienen, como que era algo que no era positivo. Y ahí los ángeles me dicen, unan las manos, que también mira vos qué casualidad, ¿no? Qué similitud, y irradien, empiezan a irradiar amor. Y bueno, eso me llamó mucho la atención, porque esto no lo habíamos hablado en otro No, momento. Surgió no. ahora. Y te quiero contar algo para que todos lo puedan ver. Hay unas imágenes, unas estampitas de Jesús en donde tiene 2 luces, una azul y una roja. Y si la ven bien, ven el cuadro principal, la luz roja es como que está entrando al corazón de Jesús y la luz azul es la que sale del corazón de Jesús. Y ese fue como el primer entendimiento mío de lo que me estaban indicando, ¿no? Porque hay algo más que te quiero comentar que es importante, que esta voz que me comienza a hablar en este plano astral, luego continúa hablándome despierta. Y es ahí donde hago la conexión con mi guía, ¿no? Entonces, y lo que indican verdaderamente es que no le pasa esto a Lorena o a Mariela. El mensaje es, todos tenemos esta posibilidad. Y este creo que es el mensaje que quiero dar, ¿no? Que todos tenemos esta posibilidad y por eso Mariel o yo estamos aquí, porque es lo que tenemos que transmitir, que esto también
te puede pasar a ti, o tal vez ya te esté pasando y no puedas entender un poco las señales, porque al principio es como difícil entender. Así es. Eso se hace con el tiempo, cuando uno empieza también a comprender este tipo de comunicación con estos seres que no hablan igual que los seres humanos, no tienen tampoco el mismo conocimiento, tienen una sabiduría mayor y es a la que nos tenemos que acercar. Entonces, a medida que pasa el tiempo, creo que a vos también te fue pasando, Lorena, empezamos a comprender qué en realidad nos quieren decir y cuál es el verdadero camino. Pero hay algo en estas historias que estamos compartiendo con nuestros amigos que es clave en este mensaje, no solamente de que todos tienen la posibilidad de conectarse con algo más, con su alma, con sus guías, con los ángeles, sino que lo más importante es que todos podemos ser escuchados por Dios, por nuestro Padre. Y no es casualidad que en estos días, hace poquito tuve una entrevista con Rodolfo López y él cuenta su experiencia de que se encuentra con un señor que le dice yo soy Dios. Y con una mamá que me vino a ver, que ella también en su momento, si es posible, va a contar su historia, y que en un momento muy, muy duro de su vida, lo que hace es pedirle a Dios directamente. Y él lo que hace es escucharnos siempre y enviar a sus ángeles en asistencia. Me río porque, bueno, yo me encontré con Jesús y fue muy divertido porque iba con el auto manejando hacia la Fundación Favaloro. Mi papá estaba internado porque le habían hecho un trasplante de hígado y riñón y eran como las 6 de la mañana, de noche. Y en una parada abajo de la autopista veo una persona con sillas de ruedas que se iba a acercar al auto a pedirme monedas, ¿no? Pero eran las 6 de la mañana, nadie está a esa hora pidiendo monedas. Y cuando iba a bajar el vidrio del auto, yo sabía que era Jesús. Y yo digo, ¿y qué le voy a dar a Jesús? 2 pesos, 3 pesos en ese momento. Entonces agarré un billete más grande y se lo entregué. Y nos miramos a los ojos y le dije gracias. Y le digo bendiciones. Pero creo que el que me tiene que entregar las bendiciones eres tú a mí. Y, y entonces me dijo, bueno, entonces te bendigo. Y me acuerdo que arranqué el auto y él me siguió hablando. Es decir, y me emocioné y me puse a llorar porque me dijo, esta es una prueba más. Es una prueba para saber si verdaderamente me podés ver en cualquier lugar, en cualquier persona y en cualquier situación. Y, y yo le dije, no sabía qué entregarte. Y él me dijo, solamente tu amor. Qué hermosa experiencia, Lorena. Qué Me hermosa. emociono porque Y son claro, momentos tan preciosos, momentos fuertes. preciosos. Y creo que esta emoción que nosotros tenemos está llena de amor, ¿no? Que es eso lo que muchas veces no estamos acostumbrados a encontrar. Sí, sobre todo cuando uno pasa momentos en la vida tan difíciles Mm. y, y digo yo, y tenemos una mente ego que nos hace decir, no nos escuchan, o por qué me pasa esto, o por qué esto, por qué lo otro, ¿no? Y creo que somos bastante desagradecidos.
Porque si en vez de quejarnos, agradeciéramos todo lo que nos va pasando, inclusive lo no tan bueno, todo tiene un porqué en el plan divino. Las cosas buenas, las cosas no tan buenas. Y cuando nos suceden cosas no tan buenas es justamente porque nosotros somos una roca difícil de romper. Entonces, tienen que sucedernos esas cosas justamente para movilizarnos, para darnos cuenta de que tenemos que romper esta coraza que nos hemos armado en esta tercera dimensión, hasta que empezamos a sentir, porque eso es lo que nos falta, empezar a sentir el amor verdadero y sobre todo el amor verdadero hacia nosotros mismos, hacia nuestra propia creación, agradecer esta propia creación, ¿no? Y bueno, ese es el porqué de algunos golpes que nos damos en la vida, hasta que empezamos a darnos cuenta que verdaderamente lo importante es esto, es agradecer y amar y entregarse por, por absolutamente entregarse, de Así. amor, amor, a corazón. Yo creo que este mensaje de entregarse a nuestro Padre, eh, empezar a sentir el corazón donde Mm, vibra ese amor, que es una frecuencia de vida, ¿no? No es ujú. algo que tenemos que percibir en un momento, sino que así tenemos que vivir, con esa frecuencia, las 24 horas Constantemente. del día, ¿no? Es Ujú, también el mensaje que se está repitiendo en mm, estos especiales personas, especiales amistades que llegan y que se han encontrado, bueno, en mi camino, ¿no? Para mí es mm. una alegría conocerte, Lorena, Lo compartir con mismo. vos esto. Me gustaría que pudiera seguir acompañándonos para contarles, nuestros amigos, todo aquello que existe a partir de esto, pero sin esto no se Mm. puede seguir adelante. Como bien dijiste, no nos podemos olvidar de esto, Así para no es. perder esa esencia que somos. Y sí, y sobre todo quiero, porque conozco mucha gente que le está pasando como lo mismo y entonces uno cuenta sus experiencias para que no pierdan el tiempo que por ahí yo perdí, ¿no? Eh, que, que se den cuenta de que tienen que salir de este sueño que se han creado como seres sociales o seres que están inmersos en una sociedad, ¿no? Porque este esfuerzo que yo hice de tener un título, porque en ese momento pensaba que necesitaba pertenecer a una sociedad y ganarme honestamente la vida a través de un título, después me di cuenta de que no hay título, no existe el título. Uno tiene que redescubrir quién es y lo podés hacer a través de un título o a través de ser un jardinero o una cocinera o barriendo la calle. Entonces tenemos que empezar a desapegarnos de estas creencias, ¿sí? Está bien estudiar, está bien la sabiduría, pero lo más importante es separar la mente-ego de esta alma que empieza a manifestarse a través de nosotros y es a través de ese sentir que yo me puedo conectar espiritualmente con mis guías, con los ángeles, con este maestro Jesús y con un montón de maestros. ¿Sí? Así Pero es es. muy importante que rompamos esa cáscara que nos todavía nos protege de pensar de que necesitamos ser X o otra cosa para pertenecer a este mundo.
Y lo más importante es que no somos de este mundo, solamente Mm, estamos viviendo una estamos de paso. experiencia. Muchísimas gracias, Lorena, por tus palabras, por todo lo que compartiste. También creo que este tiempo es un tiempo de almas, ¿no? Que por eso Sí. tenemos también esas crisis, porque algo dentro nuestro nos está pidiendo su lugar, ¿no? El lugar original, el verdadero, como decís vos, que es el que, bueno, es lo que somos está pidiendo su lugar, su espacio para traer esa luz al mundo. Y estamos acompañados por estos ángeles que siempre están con su amor, cumpliendo también esa voluntad paterna y es la esperanza que tenemos, la compañía, el poder ser escuchados. Como digo muchas veces, estos ángeles que son para nosotros también amigos incondicionales, porque si no tenemos a nadie que nos escuche, ellos están ahí, nos escuchan siempre y nos consideran. Bueno, muchas Pidan gracias. pruebas, confirmaciones y Eh, estén Ahí atentos. está. Sí, pruebas, pedir pruebas, confirmaciones y estar atentos. Ahí lo Mm, dejamos pendiente para nuestros amigos para que practiquen esas claro. consignas. Bueno, y nos encontramos en otro momento. Vas a ser Sí, siempre bienvenida a nuestro canal Reino de Ángeles gracias. y vamos a dejar en las referencias tus contactos para la gente que quiera comunicarse con vos también. Así Gracias, es. Lorena. Un cariño muy Gracias, grande Mariel. Hasta para prontito. vos. Hasta Nos pronto. vemos. Gracias. Chau, chau. Chao.